Reflexión dominical con el Padre Eduardo Jayen. Alabado sea Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, para entender de quiénes quieren distinguirse Jesús cuando dice yo soy el buen pastor y todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones, es necesario partir del profeta Ezequiel sobre los pastores de Israel. El mundo antiguo estaba lleno de pastores reales, pastores que se llamaban jefes, eran los reyes, los sacerdotes. Pero el profeta dice en un duro discurso sobre los jefes políticos y religiosos del pueblo, dice, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño. Mis ovejas se han dispersado. Este cuadro nos pone delante de la figura eterna y universal del jefe entre los hombres. Lo que escuchamos en otras palabras es el modo con que los jefes, los dominadores, los poderosos han concebido siempre su relación con los hombres, sus súbditos. Una relación de dominio, de explotación, exprimir a los súbditos todo lo posible como se saca la lana de las ovejas, la leche y la carne, dejando a las ovejas enfermas, débiles, heridas y sobre todo dispersas, divididas entre ellas de manera que se les pueda dominar fácilmente con crueldad y con violencia. Jesús constataba amargamente esta realidad y por eso decía, los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. En el discurso del buen pastor, Jesús habla de esos falsos pastores. Dice que son mercenarios, que no le importan las ovejas. Escapan delante del peligro. No debemos pensar que Jesús se refiera solamente a esos jefes celotas que incitaban al lobo, es decir, a los romanos, para después escapar y dejaban al pueblo sufrir las consecuencias de las expresiones del dominador extranjero. El cuadro es más amplio. El cuadro es la amarga realidad del dominio del hombre sobre el hombre, de la autoridad como explotación de los débiles. Ahí está el egoísmo humano, y por eso es algo constante en la historia. Todavía hay regiones en la tierra donde la situación está peor que en tiempos de Jesús, donde el hombre domina al hombre con crueldad y con violencia. La humanidad nunca ha sido libre, ni siquiera hoy, de tiranos. Bueno, ¿por qué Jesús se apropia de una imagen que resulta tan comprometedora en la experiencia humana? ¿Por qué llama buen pastor? ¿O por qué se llama el buen pastor? Y continúa llamándonos a su rebaño. Al llamarnos sus ovejas, el Señor no teme ofender nuestra sensibilidad, nuestra dignidad de hombres libres. La respuesta es que no obstante todos los abusos humanos, Dios nunca ha renunciado a su título de pastor, como tampoco al título de rey. Hablando por boca del profeta Ezequiel, dice, porque así habla el Señor, aquí estoy yo mismo voy a buscar mi rebaño y me ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando está en medio de sus ovejas dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las voy a librar de todos los lugares donde se habían dispersado, en un día de nubes y tinieblas. Suscitaré al frente de ellas un solo pastor, a mi servidor David, y él las apacentará y será su pastor. Este texto del profeta Ezequiel capítulo 34. Bueno, pues la profecía se cumple cuando Jesús vino al mundo. Él se presentó como el pastor prometido por Dios, con todas sus características. Conoce y llama a sus ovejas, las llama por su nombre. Para él no son un número, sino que son personas amigas. Él las pastorea, las defiende, da la vida por ellas, busca la perdida y reúne a todas las que están dispersas. En otras palabras, Jesús es un pastor al servicio del rebaño, hasta dar la vida por él. Es lo contrario a los jefes humanos. Dice el Señor, no sea así entre ustedes, quien manda sea el servidor de todos.
Dice también, ustedes me llaman maestro y lo soy, y yo que soy maestro, les he lavado los pies. Dice en otra ocasión, no he venido para ser servido, sino para servir. Por eso, la figura del buen pastor está completada por el apóstol San Juan con la figura del Cordero, el Cordero que da la vida para quitar el pecado del mundo. El libro del Apocalipsis de San Juan dice, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá hacia los manantiales del agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. El hombre de hoy rechaza el ser oveja. Sin embargo, se deja guiar sin darse cuenta de toda clase de manipulaciones y de persecuciones ocultas. Otros crean modelos de bienestar y de conducta, de ideales de progreso, y nosotros tranquilamente los seguimos. Vamos detrás temerosos de perder el paso, aturdidos por el clamor de los medios de comunicación, condicionados, manipulados por la publicidad. Comemos lo que nos dicen, vestimos como nos enseñan los demás. Observemos cómo se desarrolla la vida en las ciudades modernas. Es la triste imagen de un rebaño que sale junto, se agita a horas fijas, se alimenta con las mismas cosas, con los noticieros y después en la noche regresa al rebaño, pero vacío de sí mismo y de libertad. Jesucristo nos propone tener con Él una experiencia de liberación. Donde está el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Ahí emerge la persona con su gran riqueza y su destino verdadero. Emerge el Hijo de Dios, todavía oculto, del que nos habla la segunda lectura de hoy. Dice, desde ahora somos hijos de Dios, y lo que seremos no se ha manifestado todavía. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Por qué la libertad? Porque el Señor ayuda a crecer nuestra personalidad, a formarse. Él nos personaliza con su conocimiento y con su amor. Hace nacer en nosotros la criatura nueva, consciente, fuerte. Esa criatura que el mundo no puede manipular. Dice Jesús, el que me sigue no camina en las tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Quien camina en la luz sabe distinguir los valores, las cosas, sabe distinguir las sombras de la realidad, el bien del mal. Esta meditación debe hacer brotar en nosotros ese sentido alegre de que pertenecemos a Jesús, el buen pastor, de que somos conocidos y amados por Él, pero también debe suscitar el empeño por no traicionarlo, por no caer en vicios y en esclavitudes. Jesús nos da un signo de reconocimiento para ver si somos ovejas. Dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Nos preguntamos si reconocemos la voz de Jesús, aún en medio de miles de luces que brillan en el mundo. ¿Somos capaces de detectar el sonido de su voz, aún en este momento? Acercándonos a la Eucaristía, que es el encuentro real con el buen pastor, humildemente llenos de confianza, renovemos nuestra adhesión a Jesucristo con las palabras del Salmo. Somos y queremos ser tu pueblo, Señor, el rebaño que tú apacientas.